Sean todos bienvenidos a este momento de descanso desde un ángulo diferente porque estamos aprovechando este tiempo repasando obras de literatura, conversaciones filosóficas. Puede parecer un poco extraño. ¿Qué clase de descanso es ese? Pero sabes una cosa, dejar la mente vacía solo es una invitación para llenarla de basura. Hay que saber cultivarla. De hecho, eso es lo que significa la palabra culto. Cuando decimos que una persona es muy culta, en realidad la palabra culto lo que quiere decir es precisamente una persona que se ha cultivado. Y la cultura, la buena cultura, es el cultivo. Podemos decir que nuestro corazón, nuestra mente, son para cultivar. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué estamos sembrando en nosotros? ¿Qué está creciendo en nosotros? Porque de ahí vendrán los frutos. Bueno, esa es una primera consideración sobre lo que queremos con estos momentos culturales. Y ahora paso a una segunda consideración. Estamos leyendo una obra que en título corto se llama El Buscón. Es una obra escrita a comienzos del siglo XVII, aunque las fechas no están muy precisas. El autor sí parece seguro, un noble político, escritor del tiempo barroco de España, llamado Francisco de Quevedo y Villegas. También hemos comentado varias veces que esta obra, El Buscón, se inscribe dentro de lo que usualmente se llama literatura picaresca. Una mirada distinta a la sociedad, cargada de humor, pero también de cierta amargura. Y vamos avanzando, hoy estamos llegando al capítulo cuarto de esta obra, y en ese capítulo aparece de un modo gracioso, como sabe hacerlo Quevedo, aparece el tema del hambre. Qué interesante hacernos esta pregunta. El hambre, la carencia, el sufrimiento, ¿qué papel tienen dentro de la vida humana? Porque uno sabe que una vida que sea solo comodidad y que sea solo mimos, una vida que sea solo regalo, cuál es la expresión que utiliza Quevedo, es una vida echada a perder. Una persona demasiado consentida, demasiado mimada, suele volverse egoísta, insensible al dolor de otros, caprichosa, pródiga en sus gastos, con tendencia por consiguiente a desperdiciar, a no apreciar, a no agradecer, a no pedir. Entonces una vida sin ningún sufrimiento es una vida, es una vida que fácilmente se echa a perder por su propio peso. Pero luego viene otra pregunta. ¿Y qué pasa en el otro extremo? ¿Qué pasa si hay demasiado sufrimiento? Pues nos damos cuenta que es un poco lo que va a asomar a lo largo de esta obra. Nos damos cuenta que el exceso de sufrimiento termina por producir frutos parecidos. Amargura, claramente, y sobre todo egoísmo. Una de las características, uno de los rasgos, llamémoslo así, de personalidad de El Buscón, es decir, Don Pablos, ese es el nombre propio de él, así en plural, Don Pablos, una de las características de él es que es una persona que se ha acostumbrado a buscar su ventaja, a buscar lo que le sirve a él y no más. Esa especie de egoísmo es, entre otras cosas, el fruto de muchos dolores, de muchos sufrimientos. Es como la persona que termina por concluir, a nadie le importa mi vida, lo que yo no haga por mí no lo va a hacer nadie. Entonces, desde el punto de vista del pensamiento y desde el punto de vista del valor, fíjate lo interesante que estamos diciendo. Una vida con cero sufrimiento produce egoísmo, pero una vida con exceso de sufrimiento también produce egoísmo. Una vida con ningún sufrimiento
produce hastío, que se parece mucho a la amargura que tiene una vida con demasiado sufrimiento. La persona con ningún sufrimiento mm, difícilmente encuentra amigos, más bien tiene cómplices. Pero atención, cómplices también es lo que termina teniendo la persona que ha pasado por mucho sufrimiento. Y nos vamos a dar cuenta que el buscón es una persona que esencialmente busca cómplices, una persona que está buscando alguien que le ayude a prosperar, a medrar en la vida, pero el don puro de la amistad no lo encuentra. Todo esto nos lleva a hacernos una pregunta cuya profundidad excede esta pequeña introducción. Esa pregunta es, ¿cuál es la medida? ¿Cuál es la medida del sufrimiento? Y no tenemos una respuesta general para ello. Podemos decir que muchos de nosotros hemos pasado por sufrimientos y tal vez los hemos rechazado o tal vez hemos aprendido de ellos. Pero la gran pregunta, ¿cuál es la dosis apropiada? Es algo que no es fácil de responder. Dejémoslo como inquietud para las reflexiones, para los pensamientos de cada uno de ustedes. Entonces continuamos nuestra lectura de Don Francisco de Quevedo y Villegas. Continuamos la lectura de El Buscón en el capítulo 4. Estamos en el capítulo 4 del libro primero. La última vez habíamos dejado a nuestro personaje, Don Pablos, el Buscón, lo habíamos dejado junto con su superior, su amo, detesto esa terminología, pero pues el Buscón era el criado de un tal Diego Coronel, Don Diego Coronel. Los habíamos dejado en esa especie de internado para jóvenes caballeros, que era un campo de entrenamiento, y ese campo de entrenamiento tenía como jefe supremo a un personaje, un clérigo, por cierto, llamado el señor Cabra. Y este Cabra, que era clérigo, no se dice que fuera sacerdote, no se aclara en ese momento, pero sí clérigo. Este Cabra, pues realmente ha sido una fuente casi inagotable de tacañería. Ese es el rasgo que ha aparecido. Entonces, muertos de hambre, el Buscón y Don Diego regresan, pues ¿a dónde? A la casa de Diego, porque Pablos, el Buscón, estaba al servicio de Diego, un poco como criado, un poco como compañía. Ahí empieza la escena de este capítulo 4. Entramos en casa de Don Alonso, ese es el papá de Diego. Entramos en casa de Don Alonso y nos echaron en 2 camas con mucho tiento, porque no se nos desparramasen los huesos de puros roídos de la hambre. Trajeron exploradores que nos buscasen los ojos por toda la cara. Y a mí, como había sido mi trabajo mayor y el hambre imperial, que al fin me trataban como a criado, en buen rato no me los hallaron. Trajeron médicos y mandaron que nos limpiasen con zorras el polvo de las bocas como a retablos, y bien lo éramos de duelos. Ordenaron que nos diesen sustancias y pistos. ¿Quién podrá contar a la primera almendrada y a la primera ave las luminarias que pusieron las tripas de contento? Todo les hacía novedad. Mandaron los doctores que por 9 días no hablase nadie recio en nuestro aposento, porque como estaban huecos los estómagos, sonaba en ellos el eco de cualquier palabra. Con estas y otras prevenciones, comenzamos a volver y a cobrar algún aliento, pero nunca podían las quijadas desdoblarse, que estaban magras y alforzadas, y así se dio orden que cada día nos las ahormasen con la mano del almirez. Levantábamos a hacer pinicos dentro de 40 días, y aún parecíamos sombras de otros hombres,
y en lo amarillo y flaco, simiente de los padres del yermo. Todo el día gastábamos en dar gracias a Dios por habernos rescatado de la captividad del fierísimo Cabra, y rogábamos al Señor que ningún cristiano cayese en sus manos crueles. Si acaso, comiendo, alguna vez nos acordábamos de las mesas del mal pupilero, se nos aumentaba el hambre tanto que acrecentábamos la costa aquel día. Solíamos contar a don Alonso cómo, al sentarse a la mesa, nos decía males de la gula, no habiéndola él conocido en su vida entera. Y reíase mucho cuando le contábamos que en el mandamiento de no matarás metía perdices y gallos, gallinas y todas las cosas que no quería darnos. Y por el consiguiente, el hambre, pues parecía que tenía por pecado el matarla y aún el herirla, según regateaba el comer. Pasáronsenos 3 meses en esto, y al cabo trató don Alonso de enviar a su hijo a Alcalá a estudiar lo que le faltaba de la gramática. Díjome a mí si quería ir, y yo, que no deseaba otra cosa sino salir de tierra donde se oyese el nombre de aquel malvado perseguidor de estómagos, ofrecí de servir a su hijo, como vería. Y con esto dióle un criado para ayo que le gobernase la casa y tuviese cuenta del dinero del gasto, que nos daba remitido en cédulas para un hombre que se llamaba Julián Merluza. Pusimos el hato en el carro de un Diego monje. Era una media camita y otra de cordeles con ruedas para meterla debajo de la otra mía y del mayordomo, que se llamaba baranda, 5 colchones, 8 sábanas, 8 almohadas, 4 tapices, un cofre con ropa blanca y las demás zarandajas de casa. Nosotros nos metimos en un coche, salimos a la tardecica, 1 hora antes de anochecer, y llegamos a la medianoche, poco más, a la siempre venta de viveros. El ventero era morisco y ladrón, que en mi vida vi perro y gato juntos con la paz que aquel día. Hízonos gran fiesta, y como él y los ministros del carretero iban horros, que ya había llegado también con el hato antes porque nosotros veníamos despacio, pegóse al coche, dióme a mí la mano para salir del estribo y díjome si iba a estudiar. Yo le respondí que sí. Metióme adentro y estaban 2 rufianes con unas mujercillas, un cura rezando al olor, un viejo mercader y avariento procurando olvidarse de cenar, andaba esforzando sus ojos que se durmiesen en ayunas. Arremedaba los bostezos diciendo: más me engorda un poco de sueño que cuantos faisanes tiene el mundo. 2 estudiantes fregones de los de mantellina, panzas al trote, andaban aparecidos por la venta para engullir. Mi amo, pues, como más nuevo en la venta y muchacho, dijo: señor huésped, deme lo que hubiere para mí y mis criados. Todos lo somos de vuestra merced, dijeron al punto los rufianes, y le hemos de servir. Hola, huésped, mirad que este caballero os agradecerá lo que hiciéredes. Vaciad la despensa. Y diciendo esto, llegóse el uno y quitóle la capa y dijo: descanse vuestra merced, mi señor. Y púsola en un poyo. Estaba yo con esto desvanecido y hecho dueño de la venta. Dijo una de las mujeres: qué buen talle de caballero, ¿y va a estudiar? ¿Es vuestra merced su criado? Yo respondí, creyendo que era así como lo decían, que yo y el otro lo éramos. Preguntáronme su nombre y no bien lo dije, cuando el uno de los estudiantes se llegó a él medio llorando y dándole un abrazo apretadísimo dijo: oh, mi señor don Diego, ¿quién me dijera a mí, agora 10 años, que había de ver yo a vuestra merced de esta manera? Desdichado de mí, que estoy tal
que no me conocerá vuestra merced. Él se quedó admirado, y yo también, que juráramos entrambos no haberle visto en nuestra vida. El otro compañero andaba mirando a don Diego a la cara y dijo a su amigo: ¿Es este señor, de cuyo padre me dijisteis vos tantas cosas? Gran dicha ha sido nuestra conocerle según está de grande, Dios le guarde. Y empezó a santiguarse. ¿Quién no creyera que se habían criado con nosotros? Don Diego se le ofreció mucho y preguntándole su nombre, salió al ventero y puso los manteles, y oliendo la estafa dijo: Dejen eso, que después de cenar se hablará, que se enfría. Llegó un rufián y puso asientos para todos y una silla para don Diego, y el otro trajo un plato. Los estudiantes dijeron: Cene, vuestra merced, que entre tanto que a nosotros nos aderezan lo que hubiere, le serviremos a la mesa. Jesús, dijo don Diego, vuestras mercedes se sienten si son servidos. Y a esto respondieron los rufianes, no hablando con ellos: Luego, mi señor, que aún no está todo a punto. Yo, cuando vi a los unos convidados y a los otros que se convidaban, afligíme y temí lo que sucedió, porque los estudiantes tomaron la ensalada, que era un razonable plato, y mirando a mi amo dijeron: No es razón que donde está un caballero tan principal se queden estas damas sin comer. Mande vuestra merced que alcancen un bocado. Él, haciendo del galán, convidólas. Sentáronse, y entre los dos estudiantes y ellas no dejaron sino un cogollo en 4 bocados, el cual se comió don Diego. Y al dársele, aquel estudiante le dijo: Un abuelo tuvo vuestra merced, tío de mi padre, que jamás comió lechugas, y son malas para la memoria, y más de noche, y estas no son tan buenas. Y diciendo esto, sepultó un panecillo y el otro y otro. Pues, ¿y las mujeres? Ya daban cuenta de un pan, y el que más comía era el cura, con el mirar solo. Sentáronse los rufianes con medio cabrito asado y 2 lonjas de tocino y un par de palomas cocidas y dijeron: Pues padre, ahí se está. Llegue y alcance, que mi señor don Diego nos hace merced a todos. Pese a 10, la iglesia ha de ser la primera. No bien se lo dijeron cuando se sentó. Ya cuando vio mi amo que todos se le habían encajado, comenzóse a afligir. Repartiéronlo todo, y a don Diego dieron no sé qué huesos y alones, diciendo que del cabrito el huesecito y del ave el aloncito, y que el refrán lo decía. Con lo cual nosotros comimos refranes y ellos aves. Lo demás se engulleron el cura y los otros. Decían los rufianes: No cene mucho, señor, que le hará mal. Y replicaba el estudiante: Y más que es menester hacerse a comer poco para la vida de Alcalá. Yo y el otro criado estábamos rogando a Dios que les pusiese en corazón que dejasen algo. Y ya que lo hubieron comido todo y que el cura repasaba los huesos de los otros, volvió uno de los rufianes y dijo: Oh pecador de mí, no habemos dejado nada a los criados. Vengan aquí vuestras mercedes. Ah, señor huésped, deles todo lo que hubiere, vea, aquí un doblón. Tan presto saltó el descomulgado pariente de mi amo, el estudiantón, y dijo: Aunque vuestra merced me perdone, señor hidalgo, debe de saber poco de cortesía. Conoce por dicha a mi señor primo. Él dará a sus criados, ya no a los nuestros, si los tuviéramos, como nos ha dado a nosotros. Y volviéndose a don Diego, que estaba pasmado, dijo: No se enoje vuestra merced, que no le conocían. Maldiciones le eché cuando vi tan gran disimulación, que no pensé acabar. Levantaron las mesas y todos dijeron a don Diego que se acostase. Él quería pagar la cena y replicáronle que no lo hiciese, que a la mañana habría lugar. Estuviéronse un rato parlando. Preguntóle su nombre al estudiante y él dijo que se llamaba tal Coronel. En los infiernos descanse donde quiera que está. Vio al avariento que dormía y dijo:
¿Vuestra merced quiere reír? Pues hagamos alguna burla a este mal viejo, que no ha comido sino un pero en todo el camino, y es riquísimo. Los rufianes dijeron: bien haya el licenciado, haga lo que es razón. Con esto se llegó y sacó al pobre viejo que dormía de debajo de los pies unas alforjas, y desenvolviéndolas halló una caja, y como si fuera de guerra hizo gente. Llegáronse todos, y abriéndola vio ser de alcorzas. Sacó todas cuentas que había, y en su lugar puso piedras, palos y lo que halló, y encima 2 o 3 yesones y un tarazón de teja. Cerró la caja y púsola donde estaba y dijo: pues aún no basta, que bota tiene el viejo. Sacóla el vino y desenfundando una almohada de nuestro coche, después de haberse echado un poco de vino debajo, se la llenó de lana y estopa y la cerró. Con esto se fueron todos a acostar para una hora que quedaba o media, y el estudiante lo puso todo en las alforjas y en la capilla del gabán le echó una gran piedra y se fue a dormir. Llegó la hora de caminar. Despertaron todos y el viejo todavía dormía. Llamáronle y al levantarse no podía levantar la capilla del gabán. Miró lo que era y el mesonero adrede le riñó diciendo: cuerpo de Dios, no hay otra cosa que llevarse, padre, sino esa piedra. ¿Qué les parece a vuestras mercedes si yo no lo hubiera visto? Cosa es que estimo en más de 100 ducados, porque es contra el dolor de estómago. Juraba y perjuraba diciendo que no había metido él tal en la capilla. Los rufianes hicieron la cuenta y vino a montar de cena solo 30 reales, que no entendiera Juan de Leganés la suma. Decían los estudiantes: no pide más 1 chavo. Y respondió un rufián: no, sino burlárase con este caballero delante de nosotros, aunque ventero, sabe lo que ha de hacer. Déjese vuestra merced gobernar, que en mano está. Y tosiendo cogió el dinero, contólo, y sobrando del que sacó mi amo 4 reales, los asió diciendo: estos le daré de posada, que a estos pícaros con 4 reales se les tapa la boca. Quedamos asustados con el gasto. Almorzamos un bocado, y el viejo tomó sus alforjas. Y porque no viésemos lo que sacaba, y no partir con nadie, desatólas a oscuras debajo del gabán, y agarrando un yesón echóselo en la boca, y fuele a hincar una muela y medio diente que tenía, y por poco los perdiera. Comenzó a escupir y a hacer gestos de asco y de dolor. Llegamos todos a él, y el cura el primero, diciéndole que qué tenía. Empezóse a ofrecer, dejó caer las alforjas, llegóse a él el estudiante y dijo: arriedro vayas, cata la cruz. Otro abrió un breviario, hiciéronle creer que estaba endemoniado, hasta que él mismo dijo lo que era, y pidió que le dejasen enjuagar la boca con un poco de vino que él traía bota. Dejáronle, y sacándola, la abrió, y echando en un vaso un poco de vino, salió con la lana y estopa un vino salvaje, tan barbado y velloso que no se podía beber ni colar. Entonces acabó de perder la paciencia el viejo, pero viendo las descompuestas carcajadas de risa, tuvo por bien el callar y subir en el carro con los rufianes y las mujeres. Los estudiantes y el cura se ensartaron en 2 borricos y nosotros nos subimos en el coche. Y no bien comenzó a caminar cuando unos y otros nos comenzaron a dar valla declarando la burla. El ventero decía: señor nuevo, a pocas entrenas como esta envejecerá. El cura decía: sacerdote soy, allá se lo diré de misas. Y el estudiante voceaba: señor primo, otra vez rásquese cuando le coman y no después. El otro decía: sarna de vuestra merced, señor don Diego. Nosotros dimos en no hacer caso. Dios sabe cuán corridos íbamos. Con estas y otras cosas llegamos a la villa. Apeámonos en un mesón, y en todo el día que llegamos a las 9, acabamos de contar la cena pasada, y nunca pudimos en limpio sacar el gasto. Quejábamos nosotros a don Alonso,
y el cabra le hacía creer que lo hacíamos por no asistir al estudio. Con esto no nos valían plegarias. Metió en casa a la vieja por ama para que guisase de comer y sirviese a los pupilos, y despidió al criado porque le halló un viernes a la mañana con unas migajas de pan en la ropilla. Lo que pasamos con la vieja, Dios lo sabe. Era tan sorda que no oía nada, entendía por señas, ciega, y tan gran rezadora que un día se le desensartó el rosario sobre la olla y nos la trajo con el caldo más devoto que he comido. Unos decían, garbanzos negros, sin duda son de Etiopía. Otros decían, garbanzos con luto, ¿quién se les habrá muerto? Mi amo fue el primero que se encajó una cuenta y al mascarla se quebró un diente. Los viernes solía enviar unos huevos, con tantas barbas, fuerza de pelos y canas suyas que pudieran pretender corregimiento u abogacía. Pues meter el badil por el cucharón y enviar una escudilla de caldo empedrada era ordinario. 1000 veces topé yo sabandijas, palos y estopa de la que hilaba en la olla, y todo lo metía para que hiciese presencia en las tripas y abultase. Pasamos en este trabajo hasta la Cuaresma. Vino y a la entrada de ella estuvo malo un compañero. Cabra, por no gastar, detuvo el llamar médico hasta que ya él pedía confesión más que otra cosa. Llamó entonces un practicante, el cual le tomó el pulso y dijo que el hambre le había ganado por la mano en matar a aquel hombre. Diéronle el sacramento y el pobre, cuando le vio que había un día que no hablaba, dijo, Señor mío Jesucristo, necesario ha sido el veros entrar en esta casa para persuadirme que no es el infierno. Imprimiéronseme estas razones en el corazón. Murió el pobre mozo, enterrámosle muy pobremente por ser forastero y quedamos todos asombrados. Divulgóse por el pueblo el caso atroz, llegó a oídos de don Alonso Coronel y como no tenía otro hijo, desengañóse de los embustes de Cabra y comenzó a dar más crédito a las razones de dos sombras que ya estábamos reducidos a tan miserable estado. Vino a sacarnos del pupilaje y teniéndolos delante nos preguntaba por nosotros. Y tales nos vio que sin aguardar a más, tratando muy mal de palabra al licenciado Vigilia, nos mandó llevar en 2 sillas a casa. Despedímonos de los compañeros que nos seguían con los deseos y con los ojos, haciendo las lástimas que hace el que queda en Argel, viendo venir rescatados por la Trinidad sus compañeros. Bueno, ahí están las memorias de este buscón y sus tristes aventuras. Hay humor, pero también hay una tristeza de fondo. Una tristeza que parte de lo profundo de la naturaleza humana. Podríamos decir que la pregunta triste que acompaña estas páginas es, ¿dónde está la bondad? ¿O será que solo del corazón humano sale eso? Astucia para aprovecharse del otro, inteligencia para disimular las intenciones, rapacidad, egoísmo, codicia y capacidad siempre de disculparse. Uno podría decir que estas páginas nos obligan a pensar sobre la naturaleza humana. Y es interesante ver cómo estos dos personajes de orígenes tan distintos, al momento de enfrentar la rudeza, la crueldad del mundo, finalmente tienen que descubrir de qué está hecho el ser humano. Por eso decíamos al principio de estas lecturas de picaresca, de literatura picaresca, por eso decíamos que también el humor, a su manera, nos obliga a hacer preguntas. Y creo que eso está apareciendo con mucha claridad aquí. ¿Dónde está finalmente? ¿Dónde está el principio de bondad en nosotros? ¿Sí puede encontrarse esa bondad? Y tal vez un poco más uno se pregunta, ¿en qué momento yo he sido realmente bueno? ¿En qué momento he hecho algo que no sea para lograr algo más?
¿En qué momento he hecho algo porque era bueno hacerlo? Porque era necesario hacerlo. Preguntas profundas, preguntas serias que nos deja una obra con tanto humor. Gracias por su presencia y hasta la próxima, si Dios quiere.